Muy buenas a todos. Hoy nuevo vídeo y estará dedicado a problemas competenciales de ir a comprar. Dentro vídeo. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Lo cierto es que cuando hacemos matemáticas es importante que nos aseguremos unos mínimos que nuestros alumnos consigan. En este caso, me he centrado en aplicar la suma llevando y la resta llevando a situaciones de compra. Tendréis el material tanto en castellano como en catalán, si os fijáis. La estructura será siempre la misma. He preparado 10 láminas que tendrán siempre 4 apartados. El primer apartado será el objeto que compro con el precio que tiene. Lo que pasa que en lugar de colocar el precio de manera directa, quiero seguir desarrollando el conteo con billetes y monedas y así el alumno también le hago tener un papel mucho más activo. Me tiene que decir el precio de esta hucha, me tiene que decir el precio de este reloj y aquí habremos concluido el primer apartado. El segundo apartado, calcular el precio de la compra. Aquí haríamos la suma y en este caso una suma llevando. Luego viene el tercer apartado. ¿Qué entrego, no? ¿Con qué pago? En este caso pago con un billete de 50 euros. Con lo cual me voy al cuarto y último apartado. El cambio será de... Necesito que me calculen el cambio. Con lo cual aquí también estoy induciendo la resta llevando. En catalán es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, son problemas que he hecho del todo visuales donde quiero afianzar unos mínimos en mis alumnos de desarrollar y de aplicar la suma y la resta llevando en situaciones competenciales del día a día, en este caso de compra. Si os fijáis, todas las láminas tienen esta misma estructura. Lo que sí que es cierto que cambio los objetos, lo que sí que es cierto que a veces incluyo, descompongo el euro en 50 céntimos y 50 céntimos para hacer un paso más a nivel cognitivo, pero la estructura siempre es igual. A veces también incluyo, en lugar de dos productos, incluyo tres, como es este caso. También voy cambiando un poquito el dinero que entrego, ¿vale? Aquí son 50 euros, pero aquí son 60, por poner un ejemplo. Y voy también haciendo una progresión cada vez a cifras más elevadas, como por ejemplo, aquí ya el pago ya son de 90 euros, pero es que voy a 100, voy a 150 y acabo en que entrego 500 euros. Todo el rato son problemas visuales que atienden a la diversidad de nuestro alumnado y os los podéis descargar tanto en castellano como en catalán en la descripción de este vídeo. Material totalmente gratuito. Lo que sí que pido es, por favor, si te ha gustado, comparte entre tus allegados, tus conocidos, tus amigos, tus compañeros de trabajo y eso es lo que me haría más feliz. Así que muchísimas gracias. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.